Hola amigos, ¿cómo están? Soy Oscar Mario Tomianovic, cofundador y director de la iniciativa Boletín Libertad, una iniciativa que viene orientada a propagar las ideas de la libertad en busca de una Bolivia más libre y más próspera. El día de hoy me encuentro con igual cofundador y codirector de esta iniciativa, José Israel Suárez Márquez, y con una invitada especial, Sofía Camacho, que de igual manera es estudiante de Derecho. Primero que nada, saludar a los chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias, Oscar Mario. Igual un saludo para vos y un saludo para Sofía. Bueno, el día de hoy queremos tratar un tema muy importante que se está suscitando en la coyuntura actual y es acerca, para los que a lo mejor no estén informados o no estén al tanto de la situación, acerca de un proyecto de ley que, bueno, ya acaba de ser aprobado por Cámara de Diputados, que ha suscitado mucha polémica, ha suscitado mucho debate en redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Lo que nos proponemos el día de hoy es tocarlo a mayor profundidad, ver qué implicaciones conlleva dicha ley y cuáles son los posibles riesgos que podría acarrear la misma. Eh, Sofi, como sos la invitada, que queremos que nos des el honor de comenzar, ¿qué, cuál es esta ley? ¿Qué objeto tiene? Si nos pudieras comentar algo, por favor. Claro que sí, Oscar Mario. Bueno, primero agradecerles a ambos por invitarme para este, esta conferencia. Bueno, este proyecto de ley que se encuentra ya aprobado por la Cámara de Diputados es un proyecto de ley que pretende el perdón del 50% de los cánones de arrendamiento. En su artículo 3 indica de que la o el propietario perdonará lo que es el 50% del canon de arrendamiento. Y bien, para entender qué es esto, primero vamos a definir qué es el arrendamiento. El arrendamiento es un tipo de contrato que se encuentra legislado dentro del Código Civil y que justamente indica de que una persona tiene la necesidad de una vivienda, por lo tanto, acude a otra persona para que esta persona, a cambio de un canon de arrendamiento, que es un monto de dinero o de bienes fungibles valuables en dinero, puedan vivir en ese lugar por un determinado tiempo. Entonces aquí tenemos un concepto, o bueno, dos conceptos. El primero que es un contrato y el segundo el canon de arrendamiento. Primero les voy a definir un poquito sobre qué es un contrato. En el artículo 450 del Código Civil tenemos determinado que un contrato es un acuerdo de partes o un acuerdo entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Ahora, dentro de este contrato, que es un acuerdo de partes, o sea, que dos personas tienen el libre consentimiento de ponerse de acuerdo en algo, tenemos al tipo de contrato de arrendamiento. Este tiene que ver con dos principios básicos, que está lo que sería la onerosidad y la temporalidad. Entonces, una persona que contrata decide por su libre voluntad con la otra aceptar un canon de arrendamiento. Ahora, el canon, como bien les decía al principio, es un monto de dinero o bienes fungibles valuables en dinero. Ahora bien, esta ley viene y nos indica de que la persona perdonará el 50% de un canon de arrendamiento. Y en realidad, el derecho civil es parte, y como les decía, ¿no? Un contrato es un acuerdo de partes. Entonces, ¿cómo puede ser o cómo se puede concebir de que el Estado venga a querer normar lo que es un perdón o una decisión que ya fue antes acordado entre dos personas? Porque aquí tendríamos que hablar también de que no es que desde ahorita yo empiezo a alquilar, sino de que existe un acuerdo previo. Entonces está un contrato verbal o escrito, que es una de las dos formas que se puede contratar, y definido. Ahora bien, en caso de que exista que un canon de arrendamiento sea superior a un establecido, que no cumpla los requisitos, para eso está el Código Civil, en el cual en sus artículos nos menciona los casos en los cuales una persona pudiera o no pudiera contratar o no contratar, de acuerdo a la normativa. Algo interesante también que a mí me parece muy importante dejar en claro es que el arrendamiento es el usar y gozar de un bien de otra persona. Entonces, si yo estoy usando y gozando de un bien de otra persona, por supuesto, yo tengo que pagarle a esa persona ese uso y goce. Para eso está este contrato estipulado que tiene
que nace la vida jurídica con 4 presupuestos importantes que son el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Entonces, ya está el contrato de arrendamiento, ya tengo definido mi monto, ya está mi voluntad puesta ahí. Entonces, ¿por qué tendría que haber una ley que venga y me cambie todo lo que ya yo he definido previamente? Eso es un pequeño análisis que puedo realizar, o bueno, una explicación acerca de lo que es un contrato de arrendamiento y el canon de arrendamiento que es en base a este proyecto de ley. Muchísimas gracias, Sofi, la verdad que muy claro para quizás orientarnos o ponernos en contexto para las personas que a lo mejor, y esto se da en la mayoría de los casos, no somos peritos en derecho, pero sí como que ya intuimos ciertas cosas que están yendo mal, ciertos factores que vos mencionabas como que es un contrato voluntario, que ha sido fijado con anterioridad, como que ya vamos vislumbrando que no va por buen camino el asunto. Querido Israel, si quisieras complementar algo más para lo que ya dijo Sofía. Claro. Primero, aclararnos que este proyecto de ley surge mediante las situaciones que se están suscitando por el problema del coronavirus, porque hubieron ciertos casos en los cuales las personas no podían pagar y los arrendadores los expulsaron de la vivienda, ¿no? Tema que voy a explicar después. Primero, hay que entender que la norma, o sea, la ley, siempre está después del hecho, ¿no? Lo que hemos hablado en reflexiones anteriores. La norma debe surgir no como un mandato de voluntad de alguna cabeza superior en base a su razón, en lo que él cree que es correcto que se debe hacer, sino debe surgir para complementar o sanar alguna situación que se está suscitando. Por eso debe ser posterior al hecho. Pero la norma que sea posterior al hecho no tiene que estar para beneficiar a uno y destruir al otro. Esa norma tiene que ser pareja. Entonces, la Asamblea Legislativa, dentro de sus facultades y sus atribuciones conforme a la Constitución Política del Estado, que en el artículo 145 establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por las cámaras de diputados y senadores, y su única facultad es de aprobar, sancionar leyes que rigen en todo el territorio boliviano. Y conforme al artículo 138, numeral 1, sección 3, dice que es atribución de la Asamblea Legislativa dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Bueno, la Constitución le está otorgando facultades y atribuciones a la Asamblea Legislativa. Pero tanto la Asamblea Legislativa como todos los ciudadanos dentro del territorio boliviano, conforme al artículo 410 de la Constitución, que establece la jerarquía normativa, establece que todos los ciudadanos y todas las instituciones están regidos bajo la Constitución, en los tratados internacionales, leyes, etc. Por lo tanto, las leyes que dentro de sus facultades la Asamblea Legislativa puede modificar, crear o extinguir, entre otras, tienen que estar regidas bajo la Constitución y las leyes. Esta ley de la condonación del alquiler que obliga al arrendador a perdonar porque lo obliga, habla sobre una irretroactividad excepcional, que primero no tendría mucho sentido porque todas las personas saben que el contrato de arrendamiento, el pago de abril se realiza un mes antes de abril, o sea, los pagos del mes se realizan con anterioridad, por lo tanto no tendría sentido, ¿no? O sea, sale esta ley, llamar a tu arrendatario y decirle, pucha, ya hay una nueva ley, tengo que devolverte tu 50%. Ridículo. Y otra cosa, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la retroactividad de la ley solo se aplicará en materia penal cuando beneficie al imputado o en materia laboral cuando beneficie al trabajador. La Constitución establece solo estas dos causales, porque como es de conocimiento, la ley surte efectos para lo venidero. ¿Qué quiere decir? Que si sale una ley, surte efecto para los efectos que vengan después de esa ley. No puede modificar lo que pasó con anterioridad, salvo en materia penal, como dice que beneficia hacia el imputado, o en materia laboral que beneficia al trabajador. Entonces, la Constitución no establece en ningún momento que el efecto retroactivo de una norma pueda aplicarse para los contratos civiles. Ahora,
hay que entender que entonces esta irretroactividad que se está aplicando en la ley, por lo tanto, es inconstitucional. Y una norma que vaya contraria a la Constitución no será aplicable posterior a que el Tribunal Constitucional, bueno, declare que es inconstitucional, porque, bueno, Bolivia no, el control de constitucionalidad es bien concentrado, eso quiere decir que solo el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de ver si una norma es constitucional o no. No es un sistema difuso como en Estados Unidos, que las autoridades judiciales sí tienen esa potestad, entonces habría que presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ahora, el legislar de esta manera sobre la propiedad privada, porque lo que se está haciendo es legislar sobre la propiedad privada, que en este caso es el alquiler, es una forma de entrometerse en una relación jurídica que forma parte del ejercicio de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque como Sofía explicó, esta relación jurídica surte efectos jurídicos, crea una relación jurídica. ¿Y qué se entiende también por contrato? Que es ley entre partes. Ambas partes tienen un derecho como tienen una obligación. Entonces, los acuerdos entre esas partes en ningún momento han tenido intromisión estatal. Entonces, el Estado no tiene nada que hacer aquí. Ahora, yo no me opongo a que exista un tipo de norma que prohíba durante el tiempo del coronavirus al arrendador dejarlo en la calle al arrendatario porque no pueda pagar. Para nada yo me opondría a algo así, yo estoy totalmente de acuerdo en eso y sé que ustedes también, pero no es correcto meterse ya a legislar en algo que no tiene el Estado nada que ver, beneficiando a uno en detrimento de otro, cuando la ley debe ser pareja para ambas partes. Entonces, ¿por qué digo que aparte es inconstitucional y se están entrometiendo en el ejercicio de la propiedad privada? Porque se le está expropiando algo a los particulares. No se puede condonar, o sea, no se puede perdonar si uno no es el acreedor. Yo no puedo obligarte a vos a que perdones a tu deudor en algo que yo no tengo nada que ver. Entonces el Estado no puede estar metiéndose ahí. Entonces, este tema se establece en un contrato, como les acabo de explicar y explicó Sofía, que crea una relación jurídica solo entre, en este caso, dos partes, que es el arrendador y el arrendatario. Y ambas partes, como les dije, tienen derechos y obligaciones. Solo esas partes. Ahora, los derechos y obligaciones de esas partes, para que no haya el entendimiento de que podés poner cláusulas o condiciones que a uno le dé la gana, están regidas porque el contrato de arrendamiento tiene una sección especial en el Código Civil que establecen ciertos tipos de causalidades en el cual un contrato podría dejar de tener efecto, ser anulable, rescindido, etc. Entonces sí hay una norma que regula el ejercicio de este contrato y que regula también esa relación jurídica que se ha creado entre dos partes en la cual el Estado no tuvo nada que ver. Entonces, esto se encuentra, esta actitud, esta relación de los particulares se encuentra dentro del marco de la legalidad, o sea, se encuentra dentro del marco de la ley. Ahora, la Constitución Política del Estado, como es de conocimiento, Bolivia pasó a ser un Estado constitucional desde la Constitución del 2009, que lo que prima y todo debe estar supeditado a la Constitución Política del Estado. Entonces, la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la propiedad privada como un derecho fundamental, porque la Constitución establece que, bueno, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, ¿no? Que cumpla una función, siempre que cumpla una función social. Una trampinga, pero bueno, aún así lo reconoce. Ahora, el artículo 56 también establece que es un derecho reconocido por tratados y convenios internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que por imperio del artículo 410, estos derechos se encuentran formados en el bloque constitucionalidad. Entonces, los derechos que se encuentran dentro del bloque de constitucionalidad, que en este caso vienen a ser lo de los derechos humanos, pasan a ser parte como si fueran de la misma Constitución. Entonces, tanto los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y la Constitución reconocen el derecho a la propiedad privada. Entonces, resulta importante entender que esta causal, esta trampita que dice no siempre y cuando cumpla una función social, tiende a ser interpretada o malintencionada para diferentes objetivos.
pero si uno analiza bien la naturaleza del contrato de arrendamiento, que es el contrato de alquiler, está cumpliendo una función social. Sí es una función social porque de cierta forma está beneficiando a una persona con una vivienda, ya que esa persona tenga otro tipo de obligaciones, es así, el mundo funciona así, tanto como uno quiere algo, también uno tiene que dar, uno tiene derechos y uno tiene deberes. Entonces, como les explico, la propia naturaleza de este contrato sí cumple una función social. Entonces, la reglamentación, aparte que establece este proyecto de ley, dice que uno tiene que ir ante notario para que dé fe, o sea, fe pública, que está condonando ese 50%, y así, bueno, ya cumplir los otros lineamientos que establece este proyecto de ley, porque supuestamente en este proyecto de ley lo que se quiere es beneficiar a una persona a que no esté gastando mucho dinero que tal vez no está obteniendo debido a esta pandemia. Pero si analizas bien eso, es un tanto estúpido, porque le estás diciendo a una persona que vaya donde un notario a que dé fe pública de eso. Los notarios no hacen su trabajo gratis, los notarios cobran. Ese papel en el cual va a estar escrito, todo tiene un costo, o sea, supuestamente se quiere ahorrar y no se está ahorrando. Ahora, en este sentido, disponer de forma arbitraria, porque lo están haciendo de forma arbitraria, la condonación del 50% del canon de alquiler, o sea, de ese monto a pagar, es un despropósito, ¿no? En la coyuntura actual, porque tanto como el que da, recibe. Entonces, ambas partes tienen derecho y obligaciones. Ahora, yo no me opongo, y creo que nadie en el país se opondría a una norma que por el tiempo que dure el coronavirus y tal vez unos meses después, haya la imposibilidad del arrendador de expulsar al arrendatario. Sé que serían casos aislados porque la mayor parte de las personas tiene principios, valores y sentimientos, pero bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, expulsar a una persona a la calle no es lo correcto. Sé que no, pero este tipo de ley tampoco es la apropiada para subsanar un posible error que pueda darse por abuso de alguna persona. Como yo les expliqué, la norma no tiene que estar para beneficiar a uno en detrimento de otro. Tiene que estar beneficiando para ambas partes, porque si incluso ves el plan de condonación de los bancos, o sea, el banco está más beneficiado que un arrendador. Ahora, de todo lo expuesto que acaba de explicar Sofía y de lo que yo acabo de explicar, lo que sostengo es que sí haya un diferimiento en el pago, que no se vote a la persona, pero que sí haya un acuerdo en el cual tanto el arrendador como el arrendatario acuerden un pago periódico, pero no obligarlo a que condone por un momento el 50%, porque vos no sabés si incluso esa persona solo vive de ese alquiler. Entonces también hay un riesgo en el cual vos podés entrar, porque imaginemos que exista que hay una persona que solo viva de ese monto de alquiler y sus gastos sean, imaginemos que el 50% del monto, los gastos que necesita para sus insumos en su casa, etc. Ahora, se le quita ese 50% y que ya no le alcance. Que ya no le alcance para hacer sus compras, o sea, se vería totalmente perjudicado. Y esto crearía, de cierta forma, una situación la cual supuestamente el Estado quiere prever, porque incluso en el artículo, no recuerdo la Constitución, creo que es 113, en las garantías jurisdiccionales establecen que cualquier persona que haya sido vulnerada por sus derechos tendrá derecho al reclamo para una indemnización. Y si en caso que el Estado tenga que hacer la indemnización, el Estado tendrá que buscar a las personas que ocasionaron este daño, que en este caso el Estado tendría que hacerle perdón, tendría que hacerle un proceso a los legisladores, ¿no? Una acción de repetición para que ellos entreguen el monto que se han perjudicado y han hecho que el Estado lo pague. Entonces, antes yo creo que también de legislar, de normar, de crear una ley, uno tiene que fijarse en todos los efectos negativos que esta puede tener a futuro, y si aparte está dentro del marco de tu constitución y de tus normas, porque las situaciones a veces, uno que es emocional no tiende a pensar con cabeza fría que es mejor y a veces piensa por la emoción algo que cree que es mejor y a veces eso tiende a ser perjudicial para otra persona. Entonces, en lo que a mí respecta, este proyecto de ley no está bien,
no digo que por el momento es inaplicable porque no es así, porque nuestro control de constitucionalidad no es difuso, entonces habría que tramitar una acción de inconstitucionalidad, pero conforme a lo que dijo Sofía y lo que les acabo de explicar, esta ley carece sinceramente de tanto sustento jurídico y analizándola de lo profundo carece también de todo sustento moral, que supuestamente eso es lo que está sustentando la creación de esta norma. Tu micrófono, Oscar Mario. Tu micrófono. Perdón. La verdad que muy buen análisis, querido Israel, Sofía, la verdad que quedan claros los diferentes puntos, ¿no? Cómo esta ley evidentemente carece de todo sustento y el análisis que yo puedo hacer es que, bueno, conforme a lo que dijo tanto Sofía como con lo que dijiste vos, ¿cuál es la naturaleza de un contrato? Que este se lleva a cabo mediante un acto voluntario, ¿no? Entre dos personas. Eso quiere decir que no tiene que haber la influencia de un tercero. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando un contrato viene influenciado por un tercero o motivado por otro motivo que no es la libre motivación de las dos partes? ¿Qué pasa cuando una persona te obliga a realizar un acto? Evidentemente no lo podríamos denominar como un contrato. Otro punto importante que yo podría rescatar es el referido a la socialización de las pérdidas, que es precisamente lo que se está tratando en este momento, que las pérdidas de unas personas sean distribuidas entre todos. Se me viene a la mente los rescates a los bancos, cuando mediante una burbuja económica, de tanto ya sea la inmobiliaria, bueno, las diferentes burbujas que se dan, y los bancos quiebran, ¿quiénes son los que terminan rescatando esos bancos? Sus pérdidas terminan siendo redistribuidas entre todos y bueno, al fin y al cabo, cada una de las personas termina aportando poco para rescatar a otra persona, que de haber actuado de una manera más prudente no se hubiera visto la necesidad de recurrir a esa ayuda. Ahora, otro punto importante, y es que esto sin duda alguna, esto de distribuir la carga entre todas las personas que a lo mejor no tienen nada que ver, vulnera ciertamente los derechos de las personas. Punto importante, los derechos están antes del Estado. O sea, el Estado no porque el Estado legisle, qué sé yo, una ley para reducir o ya de plano anular la libertad de expresión, quiere decir que esto vaya a tener algún sustento, ¿no es cierto? Por eso es importante recalcar siempre que los derechos de la persona, del humano, el derecho a autoposeerse, por ejemplo, están mucho antes que el Estado. El Estado no tiene por qué intrometerse en esa área, en esa esfera. Y esto es muy importante también porque, como ya vos mencionabas el tema de los valores, y a la hora de legislar, bueno, no podemos legislar los valores, quiero decir, ¿cómo vamos a poder normar el fuero interno de una persona? Porque la ley o la norma te diría que vos tenés que ser bondadoso. Bueno, ¿cómo vamos a medir qué tan bondadoso o buena persona puede ser una persona? Vamos a tener una policía permanente en las calles que esté vigilando a las personas para ver si en efecto cumplen o no la norma. Bueno, ¿y quién definiría, ¿no? Cuáles son los criterios de algo bondadoso? Sin duda alguna ya entramos a un terreno sumamente arbitrario y no estamos dejando que las personas actúen libre y espontáneamente. Y esto también afecta a la legislación, o sea, diferentes, diferentes puntos de vista podrían entrar en choque, podrían ser, qué sé yo, contrapuestos y sin duda alguna no podría existir un buen funcionamiento de la norma. Creo que esto también es un reflejo de una tendencia muy prominente en esta época y especialmente en nuestro país, que es este constructivismo que busca desde arriba, ¿no? Construir una base conforme a los deseos, conforme a los sentimientos, conforme a las motivaciones que tiene el gobernante, y no así en base a lo que espontáneamente se va generando. En pocas palabras, sería como querer construir un edificio empezando por la terraza, o sea, un despropósito total. Sin duda alguna, esta ley ha generado muchísima polémica. Un connotable periodista cuyo valor periodístico sin duda alguna es incalculable, eh, dijo, muy a mi pesar, una frase que esconde mucho de qué preocuparse. En cuestión hablo del periodista Carlos Valverde, que dice, si no podés ser equitativo porque te nace, tenés que ser equitativo por ley.
Esta frase, sin duda alguna, suena muy bonita, ¿no? Uno la dice, uno puede decir, claro, uno puede incluso estar de acuerdo. Sin embargo, cuando uno se pone a tocar el trasfondo de esta oración, se da cuenta de que esconde una dosis muy, muy severa de autoritarismo, una dosis muy severa de constructivismo. Quiero decir, porque no me nace a mí ser equitativo con lo que yo tengo, o sea, para empezar, equitativo según quién, según vos, ¿no? Entonces, tenés que recurrir a la fuerza del Estado como el monopolio de la violencia legítima, para imponerme tus valores a mí. O sea, es sin duda alguna un tema de mucho debate que podemos seguir extendiéndonos, pero sin duda alguna carece de fundamento. Me parece que ningún argumento que una persona pueda esgrimir o a favor de querer imponer los valores de una persona por encima de los otros puede tener validez. Más bien al contrario, estaríamos rozando un caernos en un estado totalmente autoritario en el cual las personas ya no tengan esfera de acción, o sea, todo estaría normado por una ley suprema que para variar vendría obviamente desde arriba. Ya por ir concluyendo, esta ley excepcional de arrendamiento, como podemos ver, constituye un serio, un serio atentado contra la propiedad de las personas, no permite que los dos individuos que libre y voluntariamente llegaron a un acuerdo puedan nuevamente renegociar los términos en los cuales van a ser llevado a cabo este desenlace, y más bien al contrario, se impone la norma totalmente arbitraria del Estado. Como podemos ver, esto puede ser un peligro latente que puede ser expandido en muchas direcciones. Quiero decir, el día de hoy es el arrendamiento. El día de mañana, ¿qué puede ser? Como ya mencionamos en una anterior reflexión, la amenaza autoritaria está a la vuelta de la esquina. Y mira, parece precisamente no sé cómo decirlo, una premonición, porque semanas después o días después de que hablábamos acerca de cómo el Estado puede expandir su poder y que no hay espera de la vida civil que el Estado no esté dispuesto a abarcar, bueno, el día de hoy nos encontramos con esta ley que sin duda alguna carece de todo fundamento. No me queda más que agradecerle, querido Israel, muchísimas gracias, querida Sofía, igualmente un gusto tenerte el día de hoy. A las personas que nos están viendo y que llegaron hasta el final de este video, invitarlas a que puedan seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, tanto en YouTube, en Facebook como Boletín Libertad, en Instagram como Boletín-Libertad y en Twitter como Liberando Voz. De esta manera nosotros podemos expandir estas ideas de la libertad en busca de una Bolivia más libre y más próspera. Muchísimas gracias, chicos. De igual manera, gracias por acompañarnos. A vos, querido Carmario, y muchas gracias, Sofía, por tu participación.